Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Jerry Garbulski. Nunca hago una presentación en mis podcasts. Si bien es habitual en los podcasts presentar, sobre todo en una entrevista, presentar al invitado o anticipar un poco de qué se va a hablar, nunca lo hago, no sé. Me surgió esa forma y me encanta. Digamos, hay un título siempre que dice a qué se dedica el invitado y empezamos a charlar y me gusta que los oyentes vayan descubriendo quién es el invitado. Pero hoy, por varios motivos, tengo ganas de hacer una introducción. El principal motivo es que es el episodio número 20, es el último episodio del año. Con esto aclaro que no se preocupen, que sigue, esto va a tener continuidad, ni siquiera un cierre de temporada, vamos a seguir cada 15 días. 2 episodios por mes, espero seguir todo el siguiente año, pero me parecía que merecía hacer algún tipo de no sé, un especial de Navidad, llamémoslo, o algo, y lo primero que quería hacer era agradecer principalmente a toda la gente que realmente nos escucha y que nunca me imaginé que iba a suceder lo que sucedió con el podcast, que de tantos países, de tantas ciudades, que nos escriben, que nos sugieren gente, que nos hacen críticas siempre constructivas. Hay muchos que se autoproponen para que le haga la entrevista, que me encanta también que lo hagan, o que me sugieren otra gente, me pasan listados de gente. Pero bueno, mucha gente muy agradecida, como valorando lo que hacemos en el podcast, sintiendo que les aporta algo. Y nada, me da mucha satisfacción, nunca me imaginé que íbamos a llegar a los 20 episodios. Espero que haya muchos más. También les pido a los que nos escuchan en dispositivos Apple, que nos califiquen, que nos pongan 5 estrellitas, que eso ayuda también a que nos escuche más gente. Otro de los motivos por el cual tengo que hacer esta presentación es el invitado, que seguramente que los que leen el título se sienten un poco descolocados, que es Jerry Garbulski. ¿Y cómo presentar a Jerry Garbulski? Porque Jerry Garbulski en mi vida es muchas cosas, en su vida también es muchas cosas. A ver, vamos a empezar por el principio. Jerry es mi amigo, uno de mis primeros amigos del Jardín Infantes, cuando teníamos aproximadamente 2 años, o sea, hace más de 50 años que somos amigos, que es algo que uno no es muy habitual decir, digamos. Por otro lado, Jerry es físico, con un máster en Boston, en MIT. Sí, un doctorado. Un doctorado. Está lo mismo. Después hizo una carrera dentro del mundo corporativo, en el Boston Consulting Group, o sea, Exacto. como físico propiamente dicho, casi no trabajaste. Hice el doctorado. Cuando haces Claro. el doctorado estás 5 años investigando, que ya es trabajar de física, Claro. esencialmente. ¿Y después cuántos años en...? En BCG estuve 13 años. 13 años y un día Renuncié. renunciaste, colgaste, dijiste me tomo un año sabático y ahí iniciaste toda una serie de cosas que derivaron después en TEDx Río de la Plata, que es, ¿cómo se Una dice? franquicia, Una una franquicia de las charlas TED. Uh-huh. Pero bueno, otro de los motivos por los cuales estás acá sentado hoy y festejando este cierre es que sos el responsable absoluto de que yo haya empezado este podcast. O el irresponsable. El irresponsable, total, el culpable. Jerry hace como casi 3 años vino al estudio a que lo ayudemos a grabar y producir un podcast. Nosotros no sabíamos muy bien qué era un podcast, si bien tenemos estudio de grabación y podíamos ayudar desde ese lugar. Nada, empezamos un poco a tratar de colaborar, a grabarlo acá y a producirlo acá, ponerle música, arreglarlo, emprolijarlo. Y a partir de ahí yo conocí el formato de podcast. Qué palabra jodidísima. Hay que inventar una buena traducción, pero me parece que ya estamos tarde. Y lo peor es el plural. Sí, no, el plural Podcast es un trabalengua. Es como imposible. Sí, sí. Bueno, él empezó a grabar un podcast que se llama Aprender de Grandes, que se los recomiendo muchísimo. Es un podcast donde van a escuchar conversaciones que tiene Jerry con todo tipo de gente, pero les aseguro que cualquier episodio que escuchen es increíble. Así que bueno, para mí invitarte a este último episodio del año, de este primer año de Así empecé en el cine, era un poco un homenaje, rendir un homenaje y un agradecimiento a que me haya llevado de viaje, porque después, mientras producíamos tu podcast, yo pensaba todo el tiempo, qué ganas de hacer uno. Y bueno, pero por otro lado, este es un podcast de cine. Claro, con lo cual no sé muy bien qué hago acá. ¿Cuál es la excusa para invitarte?
Y la verdad que Adri Rodríguez fue el que me dio la pista, me dice, no, invítalo como espectador. Porque me parece que vamos a charlar de cine, pero también vamos a charlar de podcast. Me parece que son los dos temas que los que nos están escuchando de alguna manera les tienen que interesar, porque están escuchando un podcast y porque es un podcast de cine. Y me parece que charlar desde el punto de vista de un espectador común está buenísimo. Y además, a ver, Jerry, vos estás en el top 10 de mis personas favoritas en el mundo para charlar de cualquier cosa. Bueno. Me parece que bueno, pero me parece que sos una persona que muy comprometida para la conversación, digamos. Te tomás en serio lo que se te propone y me parece que está buenísimo tener a alguien de fuera de la industria que no tiene nada que ver y escuchar su mirada sobre cómo ve cine, cómo elige cine. Así que vamos a charlar un poco de todo eso. Dale, primero te digo que mirando la lista de gente de los otros 19 con los que ya hablaste, tengo un síndrome de impostor terrible. Porque está bien, soy espectador, pero como cualquier otra persona. O sea, a priori no siento que tenga demasiado para aportar, pero igual voy a hacer lo mejor para engancharme en la conversación, como vos decís. Ok, igual vamos a hablar de todo, pero me parece que el aporte de un espectador común es muy interesante. Seguramente tenés una visión particular del cine, que seguramente también te cambió en los últimos años, porque empezaste a estar más rodeado de gente que tal vez está un poco más vinculada, ¿no? Con el arte en general y totalmente. En particular con el cine. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos, no la vas a evadir, que tiene que ver con si tenés registro en qué momento apareció el cine en tu vida. Como sé que esa es la primera pregunta, lo estuve pensando en los últimos días y hay dos cosas que no sé cuál pasó primero. Ajá. Te cuento las dos, pero no sé en qué orden vinieron. Una tiene que ver con ir al cine y tengo el recuerdo de ir a funciones en continuado, se llamaban. Que entrabas en cualquier momento y te quedabas todo lo que querías y podías ver la película la cantidad de veces que quisieras. No importaba a qué hora empezaba la película, vos llegabas y entrabas. Si no me equivoco, eran cines por el centro de Buenos Aires, creo que había uno que llamaba Los Ángeles o cosas así. En muchos pasaban cosas de Disney o dibujitos animados, pero la primera película no dibujito animado que me acuerdo haber ido a ver es una que se llama Los hijos del Capitán Grant. ¿Que era de piratas? ¿Sabes que no me acuerdo muy bien los detalles? Ajá. Me parece que es una versión en cine de una novela de Julio Verne, si no me equivoco. Y sucedía en el agua, había barcos y pasaban cosas. Y había una escena que me quedó grabada de esa primera vez que fui al cine, que era una ola gigante que venía y arrasaba con todo. Hoy lo llamaríamos tsunami, pero no era exactamente un tsunami, porque era una ola que venía rompiendo en la mitad del mar, que no es lo que hace un tsunami. Y me quedó muy grabada esa imagen. El otro recuerdo que tengo es en casa. Mi viejo tenía una filmadora Super 8 y nos perseguía filmándonos, como ahora perseguimos sacando fotos con el celular. En ese momento era mi viejo con la cámara Super 8, sobre todo en vacaciones, pero a veces también estando en casa, en los cumpleaños. Cuando vos venías a mi cumpleaños de 3, 4 años, mi viejo estaba con eso y cuando venía el mago y sacaba la paloma de la galera, que era una animación típica de cumpleaños cuando teníamos esa edad, mi viejo estaba ahí filmando y recuerdo muy bien después la experiencia de sentarnos en casa a ver las pelis de Super 8. Me acuerdo que los rollos, cada uno duraba 3 minutos nada más. O sea, cada rollo te daba para 3 minutos y después mi viejo los empalmaba. Tenía toda una cosa de poner unas pegatinas que había, no sé qué eran, que eran como enganches para hacer rollos después más largos una vez revelados. Había una época que tenía que mandar a revelar al exterior, me acuerdo. Sí, se mandaba creo que a Alemania. Eso, Alemania. Y tardaba a veces... meses. Meses en llegar. Y llegaba y él era toda una ceremonia que él las pegaba y las metía en un rollo más grande y nos sentábamos en el living de mi casa con el proyector de Super 8, obviamente sin sonido, eran mudas. Se veía mal, pero podías ver algo, pero era una experiencia que lo recuerdo con mucho, no sé si nostalgia, pero ternura, o sea, es un lindo recuerdo. Y me acuerdo muy bien, a pesar de que era muda, recuerdo muy bien un sonido, que era el sonido de cuando se terminaba el rollo exactamente, y seguía dando vueltas el carrete y hacía el taca, porque pegaba contra el... y cada tanto se quemaba la bombita, había que cambiarla. O se trababa la película y se empezaba a quemar. Y eso a mí me producía como mucha angustia, porque mi papá se ponía muy tenso en ese momento. Claro, no sé. Sí. Mi viejo cuando hacía eso, después tenía que cortar y volver a empalmar y quedaba unos segundos que no estaban más, digamos, ¿no? Pero no tenía, digamos, no tenía el recuerdo de que tu papá también agarraba la cámara de... Sí, total, a full. Fueron unos años, no sé cuánto. O sea, había una presencia del tema cine, porque no era lo más habitual en esa época tener una filmadora y mucho menos
tener la maquinita para poder empalmar, para hacer el montaje, digamos. Sí, ahora eso por alguna razón yo no lo asocio al cine, lo asocio más a ahora sacándonos selfies y fotos familiares con el celu, lo asocio más a registrar memorias familiares que a la experiencia que yo llamaría cine, de ir al cine o de ver una peli. Pero es verdad, el formato es el formato es parecido. Es cine. Sí, es cine. Sí. ¿Y la salida al cine la hacías con alguien en particular? Bueno, a ver, esos son los recuerdos, los que te decía antes, los más tempranos, que son vagos, no tengo mucho detalle. Después ya cuando estaba, no sé, tenía 11, 12, 13 años, salíamos al cine con vos, digamos, y con amigos, y hacíamos esas cosas. Me acuerdo a los cines a los que íbamos al cine al América, ahí en Callao y Santa Fe, y después cuando enfrente abrieron los cines más nuevos, que eran, no sé si se llamaban Atlas Santa Fe o algo así, que eran Santa Fe y Ayacucho, una de esas, fue como la gran revolución, que era más de una sala en un solo cine, cosa que era raro. Antes el Cine América era esta sala enorme que no sé, habrá tenido lugar para 1.000, 2.000 personas, no tengo ni idea, para mí era gigante. Eran raro porque entrabas y podías elegir, había más de una película a la vez, cosa que era raro, ¿no? Está buenísimo esto que me trajiste al recuerdo de la película continuada, que terminaba y uno se preguntaba con quien había ido al cine, nos quedamos y vemos el principio, y a veces eran de a dos películas, me parece que iban se combinaban. alternando, puede ser. Claro, entonces vos te quedabas a ver las dos y capaz que entraste con media película empezada. Claro, había algo como que no nos preocupaba tanto de no ver la película en el orden correcto. O sea, como sí. Que esa gente que lee los finales de los libros, que yo nunca entendí por qué hacen eso, bueno, ahí estaba ok, estaba aceptado ver el final de la película y después ver el principio si caías en la mitad. ¿Recordás otras películas que te hayan marcado o te gustaba ver un determinado tipo de cine? Me acuerdo que nos pegó fuerte, pero ya más adelante, creo que yo habría tenido 16, 17 años, cuando fuimos a ver The Wall. Ese fue otro hito importante en mi historia o mis recuerdos en el cine. Y después tengo, o sea, a lo largo del tiempo fui mucho al cine. No es que soy un adicto, pero me gusta ir al cine, me gusta la experiencia compartida, históricamente con amigos, ahora voy con Marce, con mi esposa. Una vez me acuerdo, estábamos mucho tiempo después, ya a los 29, 30 años, vivía afuera en Estados Unidos y estamos terminando el doctorado ahí en MIT. Y nos fuimos con mis dos amigos, con Adrián y con Patrick, con los que hicimos juntos el doctorado, a festejar que estamos terminando. Y nos fuimos tipo de campamento al oeste de Massachusetts, del estado donde está Boston, donde vivíamos. Y llegamos ahí y se largó una tormenta terrible, teníamos la carpa y decimos, no vamos a armar la carpa en la mitad de la tormenta, vamos al cine. Y era el día que estrenaban Independence Day, la película. Justo, con un día de tormenta. Sí, totalmente. Y fuimos al cine y dijimos, entramos al mediodía en uno de estos shoppings en un suburbio yankee, donde dan un montón de películas, y dijimos, entremos al cine ahora al mediodía y vamos a salir solamente cuando pare de llover. Y entremos a ver películas hasta que pare de llover. Y creo que vimos 3 o 4 películas, ya ni me acuerdo cuáles eran, pero también fue una experiencia memorable, más allá de que algunas películas eran buenas, otras no tanto, pero como que el cine de alguna manera lo tengo asociado a recuerdos que me impactaron de alguna manera. Estaba pensando que vos, una de las cosas que no mencioné, que terminaste también en la actualidad trabajando para TED, el original, el que está en sus oficinas en Nueva York, y lanzaste TED en español. Y no sé, debes ser una de las personas que conozco que más charlas TED ha visto y ha escuchado. Vi unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Sí. ¿Tenés el número? ¿Tenés un...? No, algunas lo estimé, o sea, combinando las que vi en vivo en distintos eventos TED o TEDx en distintos lugares del mundo. Tuve la suerte de ir a un montón, o sea... Yo una cosa que me gusta decir y que lo siento es que me gustaría ser recordado como el inventor del turismo TEDx. Porque es una manera genial de ir a un lugar y meterse en ese lugar, ¿no? De hecho, hoy es lunes, estamos grabando esto un lunes. El viernes pasado estuve en Santiago de Chile en un evento TEDx ahí. Y bueno, sumando todas las que vi ahí más las que vi online, son, no sé, entre 5.000 y 10.000, te diría. Pero perdí la cuenta, obviamente. Bueno, pero no puedo evitar asociar las charlas TED con una película, de alguna manera, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con contar historias. Y casi que a vos te veo como un cinéfilo, pero de TED. Y me gustaría, no sé, explorar un poco cómo elegís, por ejemplo, una película para ir a ver. Y de qué manera, y si hay alguna asociación, o lo podemos linkear de alguna manera con cómo elegís una charla. Está bueno. Bueno, en tu caso vos elegís tanto para verla y escucharla, como
Para que sea parte del evento que vos organizás. Claro, ahí en TED tengo el rol de espectador y también de, no sé, director, curador, claro, como quieras llamarlo. Las pelis, en general, voy a ver pelis que ya sea me interesa el tema por alguna razón o que me la recomienda gente en la que confío que su recomendación está buena. O, de hecho, hay un caso, a mí me parece divertido, que es una amiga de Marce, de mi esposa, tiene el gusto opuesto al mío de cine. Entonces voy a ver las películas que ella no me recomienda. Okay. ¿Y sabes cuáles no vas a ir? Es genial. Lo que no sirve es una recomendación de alguien que a veces sí, a veces no. Claro. Pero la recomendación de esta amiga de Marce es genial porque me evita ir a ver películas que sé que no me van a gustar. Sabe que te vas a clavar. Sí. Entonces eso es o que por alguna razón el tema me interesa, ya sea el tema en sí o porque hay algo o del director o de alguno de los actores que me interesa particularmente o porque alguien en el que confío me la recomienda. En el caso de TED es distinto porque, sobre todo como elijo ver charlas, veo muchas, veo un montón, porque es parte de mi laburo también, es parte de mi trabajo y entonces veo muchas y tengo distintos criterios de ver de distintos lugares, en distintos idiomas, con temáticas muy, muy variadas. Y es un poco, te abruma un poquito, porque hay tantas que no se pueden ver todas. Solo de eventos TEDx hay 120.000 charlas publicadas ya. No hay manera de dedicarle una vida para ver ni siquiera una pequeña fracción de todo eso, ¿no? Claro. Es imposible. ¿Querés contar un poquito en qué consiste TED, en qué consiste TEDx Río de la Plata y en qué consiste TED en español, que es lo que vos lanzás? Bueno, brevemente, el TED es una organización que no tiene fines de lucro, que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Y lo que hace TED es organiza una serie de conferencias. Empezó en Estados Unidos, pero después se expandió a muchos lugares del mundo, en las cuales convoca oradores a que den charlas muy cortitas y que ojalá sean la charla de su vida. Se hizo famoso por el límite de la charla de máximo 18 minutos, el promedio de hecho es 12 minutos, y mucha de la gente a la que invita a TED a dar charlas es gente grosa en lo suyo, de las áreas más diversas, ¿no? Arte, ciencia, tecnología, educación, desarrollo social, etc. Y a pesar de que sea gente muy destacada, muchos de los cuales tienen experiencia contando sus ideas y las cosas que hacen, cuando vos les decís, tenés poquito tiempo para dar la charla de tu vida y si te va bien te puede ver un montón de gente, la gente se pone nerviosa y está meses y meses preparando la charla. Con lo cual la mayor parte de las charlas está muy preparada, casi como si fuese una peli, ¿no? Que hay un guión y después hay un desarrollo. Quizás no hay tomas, ¿no? No está el equivalente de las tomas, salvo casos muy raros, con lo cual el director después que tiene o el que lo va a editar, no tiene distintas tomas con las cuales jugar y la charla es lo que es. Podés cortar un pedacito si se trabó o salió mal, pero ahí el paralelo se rompe un poquito con el cine. Y bueno, las charlas se suben a TED.com y ya fueron vistas miles de millones de veces, una barbaridad. Y después TED organizó, se cumple ahora 10 años, que lanzó este programa que se llama TEDx, la letra X chiquitita al lado del TED. Significa que es un evento hecho con una licencia de TED, con una franquicia, pero organizado de manera independiente. TED te asigna esta franquicia, te la da, vos la tenés que pedir, y si te la asigna te da una serie de reglas que tenés que cumplir, que son unas cuantas, y no hay una transacción económica. El franquiciado no le paga a TED, ni TED le paga al franquiciado, y cada uno organiza sus propios eventos y tiene libertad de curaduría, de elegir el contenido de esos eventos. Y es condición que sea sin fines de lucro, ¿no? También tiene que ser sin fines de lucro, y hay un montón de reglas de qué se puede y qué no se puede hacer. Y la cosa es que esto explotó. En 10 años, como te digo, hay más de 120.000 charlas publicadas. Se hacen en promedio 4.000 eventos TEDx por año en algún lugar del mundo. De hecho, hay 7 u 8 por día que suceden en distintos lugares del mundo, ya en 180 países. Creo que en Burkina Faso, que es un país que no sé dónde queda, todavía no hubo. Con lo cual es una cosa que explotó y que de hecho es un movimiento gigante en todo el mundo, donde hay gente desde ciudades grandes hasta pueblitos chiquititos, dedicados a buscar ideas que valgan la pena difundir y armando eventos como estos y después produciendo las charlas y subiéndolas a internet. Es genial porque siempre con cualquier modelo exitoso aparecen detractores, ¿no? Y entonces como que ese modelo se empezó a replicar en un montón de lados, todo el mundo da charlas TED. Igual me parece como una moda muy saludable, ¿no? Sí, está buenísimo. Porque digo, es verdad que en 12 minutos tal vez no se puede profundizar mucho en una idea, pero sí se puede plantear la idea y plantar el tema de conversación. Claro. Yo creo que como todo formato tiene sus ventajas y sus limitaciones. Y mucho como decís, de los detractores o gente que critica el formato es porque
le pide al formato algo para lo cual no estuvo diseñado, que no es el objetivo. Si vos querés ser experto en finanzas, tenés que hacer un máster o una carrera de finanzas, no ver una charla TED. Claro. La charla TED te puede despertar el interés por eso, o te puede hacerte preguntas o hacer que tengas más información, ideas, experiencia en tu cabeza, como te puede hacer lo mismo leer un libro o ver una peli. Es parte de la cultura general de que uno va desarrollando. ¿Y cómo fue tu acercamiento? Primero como consumidor. Sí, totalmente. Me acuerdo en el 2007 cuando TED empezó a subir las charlas a internet. Fue recién en el 2007. O sea, es una cosa que parece que estuvieron siempre, pero no tienen tanto tiempo. Tienen 11, un poquito más de 11 años. Un amigo me mandó un email diciendo, tenés que mirar esta charla, y había un link después de eso. Yo cliqué en el link, no sabían que era TED ni nada. Y era una charla TED que no era muy buena, de hecho no me gustó, pero después de terminar de verla te propone otras charlas y por suerte cliqué en alguna de esas primeras charlas que siguen siendo mis favoritas, como la de Ken Robinson, la de Ben Sander y algunas más que fueron de esta primera camada que se publicaron. Y me hice adicto desde ese día, eso fue en el 2007. Y ahí dijiste, quiero ir a presenciar. Sí, pasaron muchas cosas, empecé a ver bastante online y después me empezaron a dar ganas de ir a algunos de estos eventos donde daban las charlas. También me dio ganas de ver cómo podíamos, inspirándonos en el formato TED, hacer algo localmente en nuestro país, nuestra sociedad, nuestra región, que pudiera tener impacto positivo en la sociedad. Y eso fue antes de que naciera el programa TEDx. No estaba todavía. No existía, ¿no? Con lo cual íbamos a hacer algo inspirado en TED, pero poniéndole un nombre local. Habíamos tenido un par de reuniones, esto fue en enero y febrero del 2009, y creo que fue en marzo o abril que TED justo anunció esto, y entonces nos subimos al barco. Yo me acuerdo que vos empezaste a hacer una cosa que era como parecida, pero muy informal, y con amigos, que se llamaba Algunos Viernes. Exacto, sí, ¿no? Sí, era algo divertido. Es algo, parece que las ganas que yo tenía de identificar y compartir ideas era algo que venía siendo incubado de maneras más torpes, si querés, y caseras, hacía bastante más tiempo. En el 2006, 2007 empezamos a hacer estos encuentros que empezamos a hacerlo en casa, los hacíamos algunos viernes por la noche, por eso el nombre, Algunos Viernes, y empecé a invitar amigos y después amigos de amigos, y terminamos siendo un grupo de 100 y pico de personas que nos juntábamos más o menos una vez por mes, y yo elegía un invitado en esas cenas. Eran encuentros sociales en los cuales morfábamos, pero también traía a alguien que nos viniera a provocar. Y por ahí pasó mucha gente que después fue orador, de hecho, en algunos de nuestros eventos, o amigo, y se hicieron amigos, o algunos ya eran amigos, otros se hicieron amigos después de que los invitamos. Y fue un periodo muy lindo. Después todo eso se canalizó a través de TED, de Oblogo, de la revista, de Aprender de Grandes, de distintas cosas que fui haciendo que tienen que ver casi todas con eso, ¿no? Bueno, vos ahí agarraste la licencia, armaste lo que es hoy TEDx Río de la Plata, pero también eso fue creciendo y lo convertiste en un momento en el evento TEDx más grande del mundo. Sí, no lo convertí yo, somos todo un equipo del cual vos tenés no sé cómo calificarlo. Bueno, vos sos parte, vamos a decirlo así. Eso es una parte muy importante. Pero sí, o sea, fue algo que fue creciendo y que al principio dijimos, hagamos eventos. Empezamos con un evento muy chiquito. El primer evento éramos 67 personas en el evento. Me acuerdo del número exacto, de hecho, que fue el 26 de marzo del 2010. Hasta me acuerdo de la fecha, pues fue un hito importante. Y después empezamos a ver que mucha gente se entusiasmaba con venir a estos eventos, con compartir sus ideas en estos eventos, y la cosa fue creciendo. Después de eso pegamos saltos a hacer eventos de 1.000 personas, de varios cientos de personas, de 1.500. Y después dijimos, ¿hasta dónde podemos llevarlo esto? Cuando ya en el 2014, después de haber hecho ya varios eventos, dijimos, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos hacer un evento más grande y que no pierda la esencia? Que siga siendo un evento cálido en el cual uno siente que hay una persona en el escenario compartiendo una idea como si estuviera en el living de su casa. Y había una creencia muy profunda en el mundo TED globalmente de que más de 1.000, 1.500 personas no se podía hacer algo así porque perdía la esencia. Y nosotros dijimos, bueno, tratemos de desafiar eso. De última nos va mal y decimos, bueno, sí, tenían razón. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el lugar en Argentina más grande
cerrado, techado, donde podamos hacer esto, porque no queríamos estar expuestos a las inclemencias del tiempo o a que nos arruinen los videos de las charlas después, pues se te mete el viento en el micrófono, pasan ese tipo de cosas y es muy complicado después tener el producto filmado, que es parte importante de lo que hacemos. Y encontramos lo que se llama el microestadio, que de micro no tiene nada, de Tecnópolis, que es este lugar cerrado en el cual entran 10.000 personas. Y en el 2014 por primera vez hicimos el evento ahí grande, con mucho miedo porque no sabíamos si iba a funcionar. Y uno de los miedos más grandes que teníamos en el equipo preparando ese evento era si la gente se iba a callar. O sea, al haber tanta gente es un ambiente que se parece más al de un recital. Si claro, lograr un silencio. Claro, porque queremos que el orador o la oradora suba al escenario y haya silencio total cuando empieza a hablar. Y decíamos, no, la gente va a haber un murmullo constante. Era el miedo. Cuando subió el primer orador y la gente se cayó, de verdad, fue un silencio que aturdía. Porque vos veías a la gente que estaba ahí. Una de las cosas que hacemos en nuestros eventos es iluminar a la audiencia. No es un teatro, un cine en el cual estamos en oscuridad total. Al contrario, como queremos que esto, a pesar de que el que habla está en el escenario, queremos que sea un diálogo de alguna manera. Claro, es una cosa compartida. Es compartida y parte de la calidez se da en que hay una relación. No hay una cuarta pared, o sea, hay una relación directa de lo que pasa en el escenario con la audiencia, hay una conexión. Entonces vos veías a 10.000 personas calladas y eso es algo que no se ve muy seguido, muy frecuentemente. Y cuando el orador, recuerdo la primera vez que dijo algo que generó un aplauso. De nuevo, el aplauso es distinto de 10.000 personas. O sea, que te aplaudan 10.000 personas es una experiencia que no nos pasa muy seguido en la vida. A la mayoría de la gente no le pasa nunca, y cuando te pasa por primera vez es algo que nunca más vas a olvidar. Ahora, haber hecho un evento tan importante que después se repitió, que terminó este año en el Colón, nada más y nada menos, llamó la atención de alguna manera de la gente de TED original. Sí, creo que empezaron a pasar varias cosas. Uno es que empezamos a sacar fotos de un evento de 10.000 personas y empezamos obviamente a filmar las charlas, y cuando la gente veía lo que veía no lo podía creer. Entonces algunos nos decían, tenemos que verlo, quiero verlo en persona. Empezamos a invitar a gente que viniera a verlo y tuvimos suerte que viniera gente de la organización central de TED. Y les llamaba la atención no solo el despliegue y la convocatoria y la voracidad que había de nuestra sociedad de participar. Había como una sensación de quiero estar ahí, al punto tal que a pesar de que teníamos capacidad para 10.000, que suena como un número grande, se anotaban muchas veces más. La cantidad de gente, de acuerdo al evento, fueron 30.000, 40.000, hasta 50.000 personas se anotaron para venir a estos eventos. Y que era eventos. Por sorteo, ¿no? Por sorteo, son entradas gratuitas, las asignamos por sorteo entre todos los que se anotaban. Y es algo que no pasa en muchos otros lugares del mundo a esa escala. Entonces empezó a generar interés o curiosidad, intriga por parte en la gente de la organización central de TED. Y también le llamaba la atención que la calidad de las charlas era buena. O sea, que a pesar de que era un lugar tan grande, las charlas empezaban a llamar mucho la atención y a ser vistas por cientos de miles de personas. Y algunas de las charlas empezaron a ser elegidas por el equipo central de TED para ser publicadas en la página principal de TED.com, que era algo raro primero porque éramos un evento TEDx y segundo porque no éramos en inglés, y hasta ese momento la mayor parte de las charlas, la inmensa mayoría eran solamente en inglés en TED.com. Y entonces fue algo que nos generó a nosotros más entusiasmo de querer hacer más cosas así, y con nuestra ambición y quizás obsesión con la excelencia o con tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos, fuimos tratando de mejorar la forma en que elegíamos a los oradores y en que los ayudamos a preparar sus charlas, y también la producción audiovisual que hacíamos de todo esto, ¿no? Lo que es sorprendente, que cuando me sumé al equipo, una de las cosas que más me llamó la atención, que al otro día del evento ya tenemos la primera reunión para empezar a pensar el evento del año siguiente. Eso es una cosa como increíble. Es genial. Y es muy increíble también el entusiasmo, la riqueza y el nivel de la gente que forma parte del equipo, y el entusiasmo que le ponen todos sin fines de lucro, y el tiempo que le dedicamos todos. Pero sí, yo no lo entiendo, ¿no? Para mí es una... Hay alguna magia que se produce, yo creo que tiene que ver con algo que generas vos de entusiasmo, pero la verdad es que es toda gente muy capacitada, aportando mucho, dándole mucho valor. De onda. Lo que pasa es que yo creo que todos nos enriquecemos al ser parte de eso, o sea, y interactuar entre todos nosotros. Obviamente nosotros estamos enfocados en que esto pueda mejorar un poquito la sociedad, aunque sea marginalmente. Y lo medimos con métricas cuantitativas, cualitativas, toda la historia, pero yo creo que a la larga en el equipo lo hacemos
como una excusa para hacer cosas juntos. Sí, total. Y creo que es eso lo que hace que sigamos tan motivados y todo eso, porque la pasamos bien y es lo que vos decís, nos enriquecemos como personas, o sea, nos desarrollamos, pero también nos hacemos amigos y conocemos gente espectacular, así que creo que es difícil pensar una ocupación que me interese más que algo así, ¿no? Uh-huh. Ahora, quiero ir hilando las cosas, no se preocupen los cinéfilos, vamos a seguir hablando de cine, pero vamos a hablar de podcast también, pero me parece importante seguir este cuentito, digamos, de tu historia con TED. ¿Cómo fue el paso siguiente a empezar a trabajar para TED? Bueno, ahí me pasó una cosa que me pasó por ahora una sola vez en mi vida y que me di cuenta que no es algo común que pase. Uno en general en la vida tiene sueños, tiene fantasías, tiene anhelos. Y a veces suceden, y cuando suceden uno se pone muy contento porque se cumple un sueño. Pero muy de vez en cuando, y a mí por ahora una sola vez en mi vida, me pasó algo espectacular que ni siquiera estaba en el espacio de lo imaginable. Que no era ni siquiera un sueño ni una fantasía porque no era posible. Uh-huh. Es como que te digan de repente, apareces en la luna, claro, es como una cosa... Y es que me llegó un email de Chris Anderson, que es el capo de TED, el jefe de TED, el líder, preguntando si no quería ser curador invitado para un bloque de las charlas del evento central de TED que se hace en Vancouver, en Canadá. O sea, lo primero que pensé cuando vi el email es que alguno de ustedes me estaba jodiendo y había hackeado la cuenta de Chris y me estaba boludeando con esto. Pero no, me di cuenta que no y obviamente tardé 10 milisegundos en responder. Y ahí, de nuevo, síndrome del impostor a full. ¿Por qué? O sea, sentía que me quedaba grande, era una cosa... Me da un poco de pudor decirlo, pero había habido 2 curadores invitados antes que me pidiera Chris esto. Uno fue Bill Gates. Claro. Y el otro de Juan Enríquez, que es también un grosso, que yo admiro un montón, un mexicano que vive en Estados Unidos y que dio un montón de charlas TED y que es un tipo genial. Pero bueno, de alguna manera Chris, después me enteré que lo que buscaba era alguien que venga del mundo TEDx y que venga de una perspectiva totalmente distinta a la que tenían ellos. Él quería agregar diversidad a la selección de las ideas y de los estilos uh-huh. que tenían en el escenario principal. Entonces esto fue en el 2016, que me tocó hacer una experiencia de curar 6 oradores. Curar significa elegir los oradores, las temáticas y ayudarlos a preparar su charla y después conducir ese bloque en el evento central de TED, en el escenario principal, que cuando me subí ahí obviamente se me secó la garganta, estaba nerviosísimo, todo eso, pero salió re lindo. Y estoy re contento y después de eso surgieron otras oportunidades más de hacer cosas dentro de la organización central. Y ahí una de tus propuestas más importantes y casi que empezó a tomarte todo el tiempo, ¿no? de ocupaciones fue lanzar TED en español. Claro, cuando terminamos de hacer eso, que fue en inglés, en el 2016, Chris me preguntó qué más quería hacer. Y no lo tenía muy pensado todavía, entonces balbuceé algunas cosas incoherentes y dije algo así como quiero ayudar a TED a construir TED en español como un paso para que realmente sea una movida global. Porque TED tiene llegado a un montón de lugares, los videos y las charlas en TED.com están subtituladas en 110 idiomas, que es una barbaridad, y son vistas literalmente en todos los países. Pero es cierto que el contenido en TED.com es principalmente en inglés y dado por gente que habla inglés, con lo cual tiene una perspectiva bastante particular, un punto de vista bastante particular de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, toda la movida TEDx en el mundo viene a complementar eso, pero no son eventos oficiales de TED, son eventos hechos con esta franquicia, uh-huh. En lo cual TED no participa en la curaduría. Entonces, me parecía que si uno quiere realmente influir con ideas en el mundo, tiene que no solo distribuir las charlas muy buenas que hace en inglés desde Estados Unidos o Canadá al resto del mundo subtituladas, sino que tiene que encontrar ideas en otros idiomas, donde que el hecho que la idea esté hablada en otro idioma es un proxy, una medida de que también la temática está vista desde otro punto de vista. Y lo otro es que muchas veces hay que llegar a la gente en el idioma nativo. Es muy difícil de llegar con los subtítulos porque se pierde gran parte de la magia. Ayuda, obviamente, uh-huh. Es mejor que nada, pero realmente no es lo mismo ver una charla en tu idioma materno que verlo en otro idioma, ¿no? Además es curioso porque hay más gente en el mundo de habla española que de habla inglesa.
Como lengua materna, sí, pero como hay mucha gente que habla inglés como segundo idioma, o que no lo habla pero lo entiende más o menos, y estamos bastante acostumbrados en muchos lugares a ver películas en inglés subtituladas. Eso depende obviamente del país. Entiendo que en España, por ejemplo, las doblan, acá en Argentina las subtitulamos, entonces acá hay una cultura de ver cosas en inglés con subtítulos en castellano, entonces uno está más habituado a eso. Pero en otros países en otros países no tanto. Acercándonos al mundo de los podcasts, estaba pensando el formato que tiene TED, que son charlas, es un formato audiovisual, o sea, las charlas son filmadas y se ven en video y generalmente se consumen en computadoras, digamos. Sí, ahora más en dispositivos móviles, ¿no? Exacto, pero claro, pero con imagen. Sí. Pero es un formato perfecto para el podcast, porque realmente es una charla y digamos, es un buen producto para consumir cuando uno no tiene posibilidades de utilizar no una todas las pantalla. charlas. Sí, hay charlas que tienen más contenido visual, que se pierde si solo escuchás el audio. O sea, si ves una charla de un artista que te muestra su arte, tenés el audio solo, no funciona. Entonces, cuando empezamos a hacer podcast en TED, primero en inglés, ahora también en español, no se publican todas las charlas en los podcasts. Se seleccionan aquellas que funcionan solamente con el audio, ¿no? Ahora, ¿cómo te acercaste vos? Insisto, con tu podcast que se llama Aprender de Grandes. Búsquenlo en cualquier aplicación de podcast porque no se van a repetir, la van a pasar genial con cualquiera de las charlas. Vos tenés un formato distinto que lo dividís en 3 capítulos. Tus episodios son más largos, pero están divididos en tres bloques. Sí. ¿Cómo fue que te acercaste o que descubriste? Porque yo descubrí el mundo podcast por vos. Por eso hoy estás acá y te estoy rindiendo este homenaje. A mí yo era consumidor de podcast, bastante adicto también. Lo que tiene el podcast de audio, que es esto que estamos haciendo ahora, es que se presta a ocasiones de consumo distintas a la de otros medios, sobre todo de medios audiovisuales, que tiene la parte visual también. Porque en el medio audiovisual tenés que mirar. Acá no hace falta mirar, de hecho no hay que mirar. Entonces se presta para ser consumido o aprovechado, disfrutado en otros momentos, como por ejemplo cuando uno sale a correr o cuando uno está manejando en el auto, u otras ocasiones en las cuales muchos trabajos no requieren que tengas que prestar atención al audio. Por ejemplo, estás haciendo algo que solo tenés que ver algo y sobre todo si es algo más mecánico que no requiere prestar demasiada atención al trabajo, podés mientras tanto escuchar algo así. Y eso abrió una gran puerta, una gran ventana para que podamos producir, distribuir y consumir contenidos de una manera que antes no se hacía, ¿no? Sí, incluso estaba pensando gente que trabaja con la computadora, que necesita tener la pantalla ocupada, pero el audio está de fondo, sí. Pero o sea, si es un podcast como este que tiene contenido, si estás en la compu seguramente tenés que pensar también. Claro, yo no puedo hacer ese. Necesitas cierta concentración. Yo no me puedo desdoblar en la compu y hacer esto, no puedo. O sea, los hábitos de consumo es lo que más se parece a la radio. Exacto. La diferencia con la radio es que acá sabés qué es lo que vas a escuchar y vos podés elegir. Es como, el podcast es como el Netflix del audio, de alguna manera. En la radio uno quizás tiene programas favoritos que los pone, pero que bueno, que suele ser más pasatista en algún sentido, que no está mal. Es más, pero no elige uno de qué va a escuchar, no elige a los invitados, no elige la temática. Sí, la radio es en vivo y es agarrar lo que ocurre en ese momento y tiene que ver en general con la actualidad o lo que sea, pero claro, no hay posibilidad de pasar al siguiente episodio en la radio, ¿no? O volver a saltearte o poner pausa. Ahora, el podcast fue un invento de la gente de Apple, tengo entendido, ¿no? Cuando sacaron el iPod. ¿Sabes que no sé muy bien? De hecho, el nombre sí. El nombre podcast viene de que era un cast, viene de broadcast, de enviar. Y el pod es porque venía del iPod. Se escuchaba en el iPod, digamos, en el iPod. Pero formatos de empezar a hacer audio on demand, que es esto, existían antes de eso. Lo que pasa es que no había una plataforma que fuera amigable para usarlo. Como siempre, muchas de las cosas que hizo Apple fue transformar cosas que ya existían, como el reproductor MP3 ya existía antes del iPod. Pero el iPod hizo que fuera fácil usarlo. Y entonces lo que logró Apple es una adopción mucho más masiva de estos formatos. Y de hecho hasta se le asocia el nombre a esto y nos cagó la vida, que es difícil de pronunciar en castellano. Pero bueno, ahí quedó. ¿Y cómo te acercaste vos? O sea, ¿cómo lo descubriste? Empecé a escuchar ¿Pero cuando estabas en Estados Unidos? No. Estaba acá, pero no sé, por curiosidad empecé a toparme con estas cosas y empecé a escuchar. No hace tanto, fue en el 2000, yo te diría 2000.
2014, 2015 empecé a escuchar podcasts. Tengo uno del que me hice adicto, hay varios. Uno es This American Life, pero otro, el que me hizo fanatizarme de esto, es uno que se llama Radiolab. Uh-huh. De hecho, hasta tengo remeras que dicen Radiolab, soy donante de Radiolab y ese tipo de cosas, que son Jad y Robert, dos tipos que lo conducen y que hacen episodios muy preparados. No se parece ni a Aprender de Grandes ni a Así Empecé en el Cine, porque son hipereditados, o sea, hacen 8 o 9 episodios por año, tienen un equipo grande. Son episodios largos también, pero están guionados, editados y con mucha superproducción, digamos, ¿no? Yo estuve escuchando algunas cosas que se hacen en España de ficción, incluso. Sí, es como eso es más reciente. Sí, es como recuperar el radioteatro, el antiguo radioteatro, pero con todos los recursos sonoros que hay ahora, que es una cosa tan adictiva como una serie de Netflix. Que incluso yo tengo la sensación de que esto va a mutar. Digamos, me parece que una compañía como Netflix tiene la oportunidad de capturar a sus consumidores cuando no pueden ver en una pantalla, podrían continuar con series. No escuché que hayan anunciado que estén planificando lanzar podcast en Netflix. Lo que pasa que todavía lo que yo no termino de entender, tampoco me preocupa mucho, es la monetización, digamos. Esto es algo que se hace sin publicidad, algunos les ponen publicidad, pero digamos, si no, lo veo como difícil de... Bueno, Netflix es por suscripción. Claro. Netflix no pone publicidad en las pelis tampoco. Lo que hace es cobrar suscripción a la gente. Lo que pasa es que esto ya nació gratuito para el consumidor en general y es difícil cambiar. Sí, habría que ver si... Creo que Netflix, para que la gente lo vea como valor agregado, tendría que o tener contenido exclusivo. Claro, lo que hace con una plataforma propia. Plataforma propia, o ya sea contenido exclusivo o una mejor experiencia de consumo. No hace falta que sea contenido exclusivo. De hecho, hay algunos reproductores de podcast que son más populares que otros porque tienen mejor experiencia del usuario, a pesar de que sean gratuitos, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegaste a la idea de hacer un podcast? Bueno, a mí me pasó que escuchando varios de los podcasts, primero me gustaron mucho, aprendí mucho escuchando estos podcasts y me gustaba el formato y era una época que corría bastante en la cinta, entonces tenía la ocasión le dedicaba, no sé, entre 45 minutos y 1 hora por día a escuchar este tipo de contenido durante meses, con lo cual consumí bastante y me di cuenta y me frustraba, como en muchas otras cosas, que no había buen contenido en español. Todo lo que escuchaba era en inglés y las poquitas cosas que había en español no me enganchaban o no me gustaban. Y al mismo tiempo empecé a tener esta inquietud de lo que terminó siendo el contenido del podcast, que es cómo hacer para mantenernos activos y jóvenes durante toda la vida, ¿no? Esto que me gusta decir siempre, que tenemos esta costumbre de asociar nuestra edad a una fecha de nacimiento y hace cuántos años sucedió eso, que está bien, es una métrica, es la métrica, si querés, cronológica más popular, pero a mí me parece que la edad que más me interesa tiene más que ver con nuestra capacidad de seguir aprendiendo, de asombrarnos. Y hay gente muy vieja en edad cronológica que se sigue asombrando y para mí esos son pendejos, es gente re joven. Y hay gente joven que ya de muy joven no se asombra y por más que su edad cronológica diga 20 años, para mí son viejitos. Y entonces, como tenía miedo de envejecer en esta otra métrica, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para seguir aprendiendo durante toda la vida? Por un lado. Y por otro lado me pasa que me encanta esta sensación de aprender de gente de la que admiro, de la cual me da ganas de aprender. Me di cuenta que estas dos cosas, aprender durante toda la vida, cuando uno ya no es chico, y aprender de la gente que uno admira, tiene el mismo nombre, que es aprender de grandes, con esas dos acepciones. Aprender cuando uno no es chico y aprender de los grandes. Y cuando encontré el nombre fue la gotita que rebalsó el vaso y dije, tengo que mandarme, y decidí, y creo que a las 3 semanas grabé el primer episodio, que salió horrible el sonido, y después grabé otro episodio más, salió más o menos, y dije, no, tengo que conseguir ayuda profesional para grabar bien, y ahí fue cuando te dije, Gus, dame una mano, porque... Ahora, con este juego de palabras que vos haces con el aprender y con de grandes, abrís todos tus episodios con una gran pregunta y es ¿qué aprendiste con esto a lo que vos te dedicás? Entonces Exacto. te voy a cagar y te voy a decir ¿qué aprendiste haciendo aprender de grandes? Bueno, a ver, un montón de cosas, un montón. O sea, aprendí sobre mí, aprendí sobre el formato, aprendí sobre los contenidos específicos que hablamos en cada una de las charlas y ya hice 60 y pico de episodios con la gente más variada y toda gente que yo admiro, con la cual para mí fue una sobredosis de adrenalina y de vida. O sea, realmente sentí que en los últimos 2 años enjuvenecí.
no sé cuánto, pero enjuvenecí. Sí, no sé cómo se dice. Hasta ahora la conocía como rejuvenecí, pero me gusta el enjuvenecí. No, pero es envejecer. Claro. Puede ser rejuvenecí. Sí, es verdad, dije cualquiera. Pero me gustó. ¿Cómo sí, es? está bueno, me encanta. Ya está, queda. Enjuvenecí unos cuantos años. Una de las cosas que aprendí sobre el formato, más que el formato para después ser escuchado, es el formato de esto que estamos haciendo ahora, de encerrarnos en un estudio, apagar el celular y que no haya ninguna otra distracción y que no tengamos esencialmente mucho límite de tiempo y al único que estemos dedicados es a charlar. Eso es increíble. Eso no existe. Sí, en esta época es increíble. Pero es increíble, pero si lo pensás es tan básico. Sí, obvio. Y es que increíble lo por perdimos, lo básico que es. Claro, y cuánto lo perdimos. Uno dice, bueno, me voy a tomar algo, me voy con un amigo a tomar algo. Está bien, lo hacemos. Vamos al bar, pedimos un cafecito, pero tenemos el teléfono ahí apoyado. Y hay distracciones de todo tipo, desde gente que da vueltas y todo tipo de estímulos. Y acá no, acá estamos... y me dio la sensación de que no tenemos esta instancia y que en esta instancia, cuando hay una escucha activa y muy enfocada, empiezan a suceder cosas que de otra manera no suceden. A mí me pasó que cuando hablamos nosotros en nuestro episodio, en el cual estamos sentados al revés en Aprender de Grandes y yo te hacía preguntas a vos, que me enteré de cosas tuyas que no sabía a pesar de que nos conocemos hace 50 años. Claro. Y de tu forma de ver el mundo, de las cosas que vos aprendiste, que para mí fueron regalos. O sea, me encantó lo que me contaste vos y las otras 50 y tantas personas con las que hablé. Entonces, eso es una cosa del formato. La otra cosa que aprendí es a escuchar un poco más. Me pasó en los primeros episodios que estaba demasiado pendiente a ver cuál iba a ser mi próxima pregunta y la verdad no estaba escuchando. O escuchaba a medias. Y después cuando escuchaba el audio de la grabación dije, no te puedo creer que me dijo eso y lo dejé pasar o no lo escuché en el momento. Y ahora fui ganando confianza y me relajo más y tengo pensado un par de preguntas, pero la verdad es que hago esa primera pregunta que vos decís, que esencialmente es la misma para todos, que es ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Y después la conversación toma vida propia. Me relajo y confío en que la cosa va a avanzar. Y si hay un silencio está todo bien, porque es natural. Bueno, yo lo tomé muy como modelo. La verdad que fue el primer podcast que yo empecé a escuchar y me pareció genial. Claro, el formato es muy parecido. Muy parecido. Pero me produce exactamente lo mismo que vos. Un grado de conexión con el entrevistado, que a veces es alguien conocido, a veces no, que es muy distinto del que podés tener en otro ámbito. Y creo que algo de eso se transmite, ¿no? Para los oyentes. Y lo que me dice la gente que escucha Aprender de Grandes, que sintió que estaba sentado en la mesa. O sea, que éramos 3, que no eran 2. Bueno, yo escucho podcast cuando salgo a correr y es estar en medio de la conversación. Exactamente eso. Por eso me parece que es importante que haya una buena calidad de audio. Es fundamental. Porque te cambia la experiencia. Sí. La sensación de estar ahí tiene que ver, me parece, con eso, ¿no? Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que hace mucho podcast entrevistando por Skype. Sobre todo gente en inglés en Estados Unidos, donde la gente vive lejos y realmente sería un lío la logística de encontrarse en persona, pero no es lo mismo. No. Los episodios que están grabados en persona, uno siente, como decís, que está sentado en el sillón también ahí. Aprender de Grandes lo hiciste durante 2 años seguidos. Al principio era uno semanal. Una locura. Sí, te volvías el primer año bueno, fue uno semanal. Eso también lo aprendí de vos. Yo tomé muchos de tus errores para no cometerlos. Sí. Una locura por la demanda de trabajo que implica, ¿no? Es locura por eso y locura porque yo no terminaba de digerir el contenido. Sentía que yo estaba atrasado con el contenido de mi podcast. Claro. Cosa que es casi ridículo decirlo. Pero si esto lo estoy haciendo para aprender, ¿qué apuro hay? Digamos, que busquemos una cadencia que sea razonable para uno poder disfrutarlo y nadie te corre, ¿no? Totalmente. Hay algo con el tiempo que es bastante particular, que yo hoy estoy celebrando el número 20 y el último episodio del año, que hay gente que viene siguiendo los episodios y que están a la espera. Algunos me escriben. Los más fanáticos. Sí, que me encanta. La verdad que es un placer. Pero bueno, hay muchos que se suman después donde ya están, hay 15 episodios grabados y se escuchan 3 seguidos. Digamos, el tema del tiempo, creo que los que estamos haciendo podcast todavía no lo tenemos muy incorporado, que la forma de escuchar esto, o sea, capaz que esto lo están escuchando en el año 2025 y escuchan todo seguido, entonces yo le hablo de cierre del primer año del 2018 y no tiene ninguna importancia, ¿no? Bueno, si alguien está escuchando realmente esto en el 2025, sí, mándenos un mensajito, algo. Por favor. Pongan, no sé cuál va a ser la red social del momento, pero googleen, no, si es que Google sigue existiendo. Claro.
y digan, no, che, los estoy escuchando en el 2025. Pero es raro, ¿no? Porque uno tiene esa sensación de que tiene que tener un orden. Sobre todo, otra cosa muy curiosa que me pasa, no sé si a vos te pasa con tu podcast, es que el primer episodio que grabé es el que tiene más escucha. Sí, eso es porque la gente entra a veces por primera vez y dice, bueno, escucho el primero a ver qué onda, y para algunos se prenden y otros no, claro. Que tiene sentido en una ficción de repente, pero en esto no hay una continuidad. Pero no tanto por el orden, sino porque en general en los primeros episodios es cuando uno también cuenta de qué se trata esto. Uh-huh. Y es como el modelo de los episodios que siguen. Que en mi caso justo cometí el error de publicar el primer episodio con un audio no tan bueno. Claro. Entonces siento que un poco pierdo gente porque el audio no está tan bueno en el primer episodio. Claro. Vos lo hiciste durante, el primer año casi todas las semanas, después cambiaste el formato a cada 2 semanas o cada 15 días, digamos, ¿no? Y un tercer año distinto. Sí, lo que hice, el primer año fue muy intenso, el segundo año fue un poco más razonable. Fueron como temporadas y después paré en el verano. Me gusta también cambiar de ritmos y decir, en los próximos 3 meses no grabo nada y dejar que las cosas decanten. Y de hecho en esos periodos escucho vuelvo a escuchar las conversaciones que tuve, porque las escucho de otro lado. Y el tercer año lo que pasó fue, publiqué, que sería 2018, en marzo, un episodio nada más, que fue el que grabé con Jorge Ramos, que es un periodista mexicano que vive en Estados Unidos. Y después de eso lancé otro podcast que se llama TED en Español, que lo hacemos dentro de TED, y eso me absorbió la energía podcastera en mi tiempo, y no publiqué hasta ahora en 2018 nuevos episodios, pero ya estoy grabando otros, con lo cual quizás para cuando escuchen esto ya hay episodios nuevos publicados. Pero lo lindo de hacer un proyecto también de uno es que los tiempos lo maneja uno y decide cuándo tiene ganas de hacer algo, cuándo va a tomarse un poquito más de tiempo. Obviamente recibimos presiones de los más fanáticos. Hace poquito me crucé con alguien que sabía que escuchaba el podcast, pero no sabía que era tan fanático, que me da un abrazo, me saluda, hola, ¿qué tal? Y tenía panza, y se señala la panza, y yo me había dado cuenta que estaba un poquito más gordito que la última vez que lo había visto. Y es alguien que parece que escucha Aprender de Grandes cuando sale a correr, y me dice, por culpa tuya que no publicaste ningún episodio más, mirá la panza que eché. No sé si es verdad o no, pero me pareció divertido. Lindo comentario. Bueno, y a mí me pasó también, lo voy a contar desde mi lugar. Dale, contalo, porque la que siempre la cuento yo, pero claro, yo venía corriendo por Palermo, escuchando un episodio de Aprender de Grandes, el podcast de Jerry, y de repente me lo cruzo a Jerry con uno de sus hijos, y yo venía corriendo, venía trotando, y me dice, hola, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Lo saludé medio a las apuradas. No me diste mucha bola, casi como que seguiste corriendo. No te di bola, y después te llamé, te dije, perdóname si no te di bola, pero odio que me interrumpas cuando te estoy escuchando. Es buenísimo. Es que fue una sensación muy extraña, estar escuchando, estar muy metido en una conversación que estabas teniendo vos con otra persona, y de repente apareciste ahí, me saludabas, querías quedarte charlando, y yo además quería seguir escuchando la conversación. A mí la primera vez que me pasó algo parecido a eso fue hace muchísimos años, debe haber sido 30 años, que yo venía manejando por la avenida Lugones en Buenos Aires, y se atascó el tránsito. Yo venía con mi abuela, que era fanática de Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín. Le decían que era un conductor de radio muy conocido, y lo veníamos escuchando en la radio con mi abuela, y de repente hubo un atasco de tránsito, estábamos parados, y de repente me doy vuelta, y en el auto de al lado estaba Hugo Guerrero Martínez. Y yo no sabía que las cosas podían ser en diferido, que podían estar grabadas. Y no entendíamos, con mi abuela lo miramos y no entendimos qué estaba pasando. Es un poquito, es parecida a la anécdota tuya. Totalmente. ¿Y cómo ves que va a evolucionar el tema del podcast? ¿Qué sentís? Buena pregunta. En el mundo de habla hispana, el podcast todavía tiene una penetración mucho más baja que en el mundo de habla inglesa. En Estados Unidos hay muchos podcasts que cada episodio lo escuchan más de 1 millón de personas. En los podcasts en español, los que más escuchan estarán en 50.000, máximo 100.000 personas por episodio. Que igual es un numerito, pero todavía no es lo que es en Estados Unidos. Claro, ni se acerca. A pesar de que, como vos decías, de habla hispana quizás es comparable el número de gente que podría estar escuchando. Pero hay varios temas. Uno es penetración de dispositivos, que ahora ya cada vez hay más en muchos lugares, pero también es hábitos de consumo. Es verdad que en Estados Unidos hay más cultura de manejar largos trayectos en auto para ir a trabajar todos los días. Claro, esta es de consumo. Muy ideal, claro, para y también hay mucha gente que es fanática del gimnasio, de salir a correr, que también es un hábito de consumo. Con lo cual, no sé si la expectativa es que en castellano llegue a los niveles
de qué fracción de la población lo escucha que se ven en el mundo de habla inglesa, pero creo que hay un espacio gigante para que esto crezca de una manera que sea muchas veces lo que es hoy. Y que también depende de que haya contenidos buenos. Hay cada vez mejores, hay varios contenidos de crónica, de entrevistas, de contenidos especiales, de ficción, como vos decís, algunos. Pero todavía es muy poquito respecto a... Entonces hay un tema de oferta y de demanda que, como siempre, es un círculo... equilibrio. Sí, es una cosa que hay que ver cuál es el huevo y cuál es la gallina, pero creo que las dos tienen que ir avanzando en paralelo. Creo que lo más importante es encontrar, o sea, para nosotros hacer cosas que disfrutemos, porque a corto plazo esto no va a generar una cuestión económica, o sea, no va a ser ni un negocio, ni siquiera generar un ingreso, ni siquiera cubrir los costos de que cuesta hacerlo. Entonces tenemos que hacer cosas que nos copen, que nos gusten, y si en algún momento esto genera un incentivo económico para hacerlo más sustentable y que crezca más, bienvenido, pero... Porque hay algunos modelos, estos que mencionabas que hacen 6 episodios al año, súper producidos, Pero cada uno lo escuchan 2 o 3 millones de personas y tienen anunciantes y tienen publicidad. Tienen publicidad adentro. Sí, depende. Hay algunos con publicidad adentro, otros que usan un modelo de donantes individuales. Por ejemplo, el de Sam Harris, que es uno que escucho bastante, que es un tipo de Estados Unidos, que tiene un podcast también de formatos de entrevistas largas, parecido a Así empecé en el cine o Aprender de Grandes, que habla de distintos temas. Habla de neurociencia, de temas de ética, de moral, de meditación, etc. Que lo sigo mucho y me gusta mucho. Él no tiene publicidad, cero publicidad, pero tiene un sistema a través de un sitio que se llama Patreon, que creo que es patreon.com, en el cual los muy fanáticos pueden donar a la causa, por ejemplo, $1 por episodio que se publica. En general son episodios semanales, con lo cual uno dona quizás $4 por mes. Y a cambio de eso primero siente que apoya a la causa y que ayuda a que esto siga creciendo sin que tenga publicidad, pero al mismo tiempo tiene algunos beneficios particulares. Hay contenidos que son exclusivos para los que son suscriptores acá. Y Sam Harris tiene más o menos 10.000 personas que le ponen esa plata, con lo cual eso empieza a generar un ingreso interesante que a él lo ayuda a dedicarle más tiempo a esto y generar más contenido, que es lo que los que lo escuchamos queremos que suceda, con lo cual está bueno. Esa cultura todavía no está muy clara en el mundo de habla hispana, no hay una cultura de apoyar de esa manera, porque estamos muy acostumbrados a que las cosas gratis son gratis y no tengo por qué poner $1 o $1 o lo que fuera para que suceda, pero en Estados Unidos se empieza a generar más, con lo cual puede ser que suceda aquí en algún momento. Hay 2 países que tienen bastante cultura de podcast, que son España y México. Así es. ¿Sabes por qué es eso? Bueno, México... Hay un tema de cercanía a Estados Unidos y también hay un tema de que es más grande. O sea, hay más población. En México hay el doble de población de la que hay en España o en Argentina. Y España está más cerca de Europa también, o sea, está más cerca de las culturas de estos lugares. Pero no es que sea tanto más que lo que hay en Argentina. Argentina empieza a tener un poco más de cultura. Y después yo te diría que vienen Colombia y Chile en nuestra región como los que siguen. Quizás Perú está un poquito más distante. En España hay un podcast que fue muy exitoso de ficción que se llama El Gran Apagón. Así es. Pero que creo que está producido por un grupo, creo que es el grupo Prisa. Puede ser, sí, hay algunos medios tradicionales que se están metiendo de a poquito en la producción de podcast porque ven que es algo importante y que no quieren quedarse afuera, ¿no? Bueno, nos fuimos del cine. Volvamos al cine. Nos sabrán perdonar nuestros oyentes, pero yo creo que sin duda escucharon cosas interesantes acá también. Es un desliz de festejo que tenemos Pero yo quiero decir algo más del cine, si me permites. Dale. Una de las cosas que siempre me llamó la atención con cualquier formato, el formato del cine, del libro, del podcast, del programa de radio, lo que fuera, es varias cosas. Primero, cómo el formato limita, pero a la vez te da espacio creativo. Siempre, obviamente, cualquier restricción te define un espacio creativo interesante. Y cero restricción es muy difícil de ser creativo. O sea, es necesaria. Algún tipo de restricción tenés que tener. Sí. Pero es interesante cómo surgió la película, y la película de entre 90 y 120 minutos es stand. ¿Por qué dura eso? Y bueno, después hay cortos también, pero no se ven en el cine típicamente, salvo que vayas a un festival. ¿Y por qué no hay películas de 5 horas? Bueno, me vas a nombrar 3 ejemplos, pero hay 3 nada más. O libro. ¿Por qué los libros tienen entre 150 y 250 páginas? Está bien, todas estas cosas deben tener razones históricas, pero a veces
quedan ahí es arbitrario la definición. Y uno se pregunta por qué tiene que seguir siendo así si el libro es electrónico, entonces no. Quizás el libro de 200 páginas es porque era el equilibrio económico entre cuánto uno está dispuesto a pagar por el libro, cuánto costaba el libro y en cuánto espacio se puede contar una historia, una novela interesante, ¿no? Un equilibrio entre todas esas cosas. Pero ahora que es electrónico y digamos, los economics, la parte de plata de esto, cambian las reglas totalmente, ¿por qué no puede haber libros más cortos o mucho más largos? Claro, ¿no? Hay cosas que van por costumbre. Son costumbres, ¿y por qué no las desafiamos? ¿no? Lo mismo con la charla TED puede pasar, de la charla más corta y cómo eso limita, pero a la vez libera. Y una de las cosas que me intriga y me interesa mucho es cada vez que hubo una innovación, hubo gente que vaticinaba la muerte del anterior, ¿no? Entonces vino el videocassette y dijeron se van a morir las salas de cine, ¿no? O sea, y todo el mundo decía eso, y no solo eso, sino que hubo más gente. Sí, o cuando apareció la tele moría la radio, lo mismo con el teatro. En cada una de estas cosas pasó eso. Sí. Cuando venía el libro electrónico, muere cuando venía el libro digital, muere el libro impreso, cosa que hasta ahora no sucedió. Puede que suceda, no sé, pero hasta ahora no sucedió. Y entonces me pregunto, ¿no? La gente que dice, no, bueno, que yo en las charlas TED, por ejemplo, no se puede hacer algo más profundo, más largo, porque tenés el límite de los 18. Está bien, tenés ese límite y es lo que hace el formato. Y entonces la gente dice, se va a morir el formato. No se va a morir, se va a usar para lo que ese formato sirva. Lo mismo que el cine. Entonces, no sé, no tengo algo muy inteligente para decir. Simplemente que es algo que me interesa de pensar en cómo los formatos van evolucionando en el tiempo y cómo algunos por ahí sí se mueren y otros no tanto, ¿no? Y cómo la nueva tecnología muchas veces termina reforzando. Un caso parecido a esto, cuando TED empezó a publicar las charlas online en el 2007, la gente cercana a TED, que iba a las conferencias desde el 84, cuando empezó TED, 1984, le dijo a Chris Anderson, estás loco, o sea, porque vas a perder el interés de que la gente venga a la conferencia. Claro, porque en ese caso pagaban una entrada. Pagaban una entrada claro. para ir a TED en Estados Unidos o en Canadá, hay que pagar una entrada que en general es cara, y ese es como un negocio o un sistema económico que permitía seguir financiando que estas cosas sucedan, y la gente decía, mira, si las vas a publicar, nadie te va a querer pagar una entrada para ir a una conferencia que después van a poder ver el contenido gratis en internet. Y entonces de alguna manera decían, estás matando la gallina a los huevos de oro, pues se te va a caer todo. Y él creyó, confió en esto y se mandó, que fue una movida riesgosa, porque bien podría haber pasado lo que la gente vaticinaba. Y no solo no pasó lo que la gente decía que iba a pasar, sino que aumentó el interés de ir. Claro. Ahí vale la pena aclarar que en el caso de TED en Estados Unidos, para presenciar las charlas hay que pagar un precio alto. Sí, para TED. Los TEDx, cada TEDx decide qué hacer. Y en nuestro caso son gratuitas. Nos fuimos al otro extremo. Porque siempre creímos en el equipo de TEDx Río de la Plata que el poder adquisitivo no debería ser la razón por la cual alguien accede o no a esto. Entonces tienen otro modelo en el cual la difusión masiva se da a través de internet y usan estos eventos para atraer a gente que después influencie o que pueda correr la voz cuando vuelva a sus lugares de origen y que pueda pagar para ayudar a financiar que después se puedan distribuir en todo el mundo estas charlas subtituladas en 110 idiomas. Es otro modelo que también funciona, pero nosotros acá localmente elegimos algo distinto por otra razón, digamos, ¿no? Sí, pero es interesante, bueno, siempre cierro con esa pregunta de hacia dónde va el cine, pero me parece que es aplicable a todos los formatos audiovisuales que se están transformando. Justo tuve una discusión este fin de semana con una amiga, no una discusión, sino que hablamos de este asunto. El tema es la utilización de la palabra cine, en el caso del cine. Porque me parece que está buenísimo que aparezcan las nuevas plataformas como de Netflix, HBO, lo que sea. El tema es que siguen siendo películas. En eso estamos de acuerdo, siguen siendo películas, pero no lo llamemos cine, porque el cine es la experiencia de la sala. Esa es tu definición. No, esto es lo que me decía ella. No sé, bueno, es semántico en algún lugar. Bueno, por eso, o sea, desde ahí es válida. Ahora, eso no quiere decir que no se sigan haciendo películas, que también es discutible, porque las películas ahora no se hacen con películas, sino que son digitales, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que está bueno que los formatos vayan evolucionando, ¿no? Claro. Me parece que se amplía el juego, no se, sí, totalmente. No se achica. No, totalmente. No sé, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasáramos videos de charlas TED en un cine? ¿Es cine o no es cine?
Está bueno. Sí. O sea, yo creo que hay muchos paralelos entre un video, una charla TED y una peli, y hay cosas que no son. Obviamente la longitud es una, pero bueno, hay cortos que tienen la longitud de esto. El contar historias, el storytelling, como se dice en inglés, lo comparte, aunque por ahí es otro código, es otro lenguaje de contar historias, pero es lo central detrás de esto. En la charla TED está el foco en contar una idea. En el cine no siempre es una idea lo que se cuenta, a veces es una historia, a veces es alguna otra cosa. Es como que en la charla TED el director, el guionista y el actor es la misma persona. Claro, exacto. Mientras que en las películas no suele suceder. Hay ejemplos en los que sí, pero en la mayor parte de las películas son distintas personas que juegan esos roles, ¿no? El formato hasta ahora está virando en cómo distribuimos. Pero no tanto, como vos decís, en qué es una peli. Porque por más que la veamos en Netflix, en HBO, en el cine o en un video o en un DVD, sigue siendo un formato de 16:9 con algo que sucede ahí durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Yo siento que lo que está pasando con la realidad virtual, realidad aumentada y cosas interactivas, donde la inteligencia artificial empieza a jugar un rol también, son cosas que están absolutamente en pañales y crean nuevos lenguajes de contar historias que, por más que lo llamemos cine o no cine, no importa, estamos en la etapa en la cual estaba el cine cuando vimos esa primer locomotora que se acercaba en una de las primeras películas que se hicieron y la gente se aterrorizó. O en el cine cuando en las primeras etapas el cine era teatro filmado. Porque la gente todavía no había descubierto el potencial que tenía el lenguaje cinematográfico. Dijo, tenemos esto para grabar, ya sabemos hacer teatro, filmemos el teatro. Y tenía 1 o 2 cámaras fijas filmando una obra de teatro. Y con el tiempo empezaron a descubrir cosas, ¿no? Hace poco vos me contaste algo que yo no sabía, que me parece espectacular, que Hitchcock fue el inventor del stream of consciousness, se llama, que es cuando el actor habla en voz alta pero sin mover los labios. Y es como que es el público escuchando la mente. Su pensamiento. Creo que en inglés le dicen stream of consciousness, que es una cosa que en el teatro no se podía hacer. Claro. Y que en el cine sí, porque justamente haces postprocesamiento de sonido y lo haces al actor hablar arriba de su imagen sin mover los labios. Claro, la gente va descubriendo la utilización, las posibilidades que dan los nuevos recursos. Se trata de eso. Ahora, lo que estaba pensando mientras decía esto no es que estamos repitiendo otro momento de la historia. Me parece que esto es constante. Es todo el tiempo. En cada cosa que hay que aparecer algo nuevo hay que inventar. Viene pasando siempre y va a seguir pasando, ¿no? Totalmente. Entonces me parece divertido, o sea, pensar en la gente que estaba haciendo las primeras películas, que se debatía, ¿qué hacemos con esto? Y no tenían ni idea de un montón de cosas que hoy vemos en el cine, cómo ese lenguaje fue creciendo en riqueza y en complejidad y en capacidad de contar historias de nuevas maneras. Hoy estamos así parados en estas tecnologías nuevas, en realidad virtual, aumentada, en interactividad, en realidad en inteligencia artificial aplicada a este tipo de cosas, y no tenemos ni idea a dónde va a ir. O sea, hoy ni siquiera sabemos cómo se edita una película en 360, por ejemplo. Claro. Porque si estás metido dentro de esa experiencia 360 con uno de estos dispositivos que te dejan ver las cosas y vos girás la cabeza y ves cosas distintas dependiendo hacia dónde la gires, ¿eso se puede cortar una escena y pasar otra escena? O sea, es una cosa tan básica del lenguaje cinematográfico. No solo eso, sino qué posibilidades nuevas da eso. Totalmente. También. Estaba pensando con esto que decís, y lo linkeo de nuevo con Aprender de Grandes, que vos siempre le haces la pregunta a tus entrevistados sobre si pudiesen viajar al pasado o al futuro, que elegirían y qué momento, ¿no? Y no sé, se me vino a la cabeza todos o tipos que ya desaparecieron y que han hecho, o Hitchcock mismo, ¿no? Que han hecho grandes películas. ¿Qué les pasaría ahora con los recursos que hay, ¿no? O sea, ¿qué pensarían? Bueno, yo creo que si vos tuvieras la opción de viajar en el tiempo, tendrías que ir a grabar un episodio de Así empecé el cine con Alfred Hitchcock. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Y creo que ganaría muchos nuevos oyentes. Supongo que sí. Creo que sería como un éxito. ¿Y vos irías si tuvieses posibilidades, irías al pasado o al futuro? Yo cambié mucho de opinión. Esta es una pregunta que hago, como decís, a todos mis invitados a Aprender de Grandes. Porque es una cosa que conversamos desde hace muchos años con Adrián Paenza, que es uno de nuestros temas de conversación recurrente. Y siempre dijimos los dos,
a lo largo de mucho tiempo, que no entendíamos a la gente que quería ir al pasado. Como que el pasado ya fue, más o menos sabemos qué pasó, el futuro es donde está todo por ser descubierto y tanta intriga tenemos y estamos convencidos de que era así. Cuando empecé a hacer la pregunta en Aprender de Grandes, tuve varios de mis invitados que me decían, ni en pedo al futuro. Iría al pasado y empezaron a argumentar por qué, y de a poquito empecé a convencerme de que el pasado puede ser más interesante, por varias razones. No sé bien a qué momento del pasado, pero hay muchas cosas del pasado que hacen quienes somos nosotros ahora, que nos definen ahora, nos definen como cultura, como personas, como forma de ser, que me intrigaría muchísimo ver. Me preguntabas de la anécdota también, te cuento una que me pasó hace muy poquito, la semana pasada. Fuimos con mi esposa y mis 2 hijos a ver Rapsodia Bohemia, la peli, que me gustó mucho. Mis hijos tienen 20 y el menor cumple 18 ahora. Y yo estaba sentado, mi hijo mayor, yo, mi hijo menor, mi esposa, en ese orden. O sea, yo estaba rodeado por mis 2 hijos y yo lloré toda la película. O sea, soy muy llorón, sobre todo en el cine, pero también en general, en la vida me emociono mucho. Y es raro llorar con una película de rock and roll, digamos, claro, ¿no? sí. Pero llorando a lágrima tendida, ¿no? O sea, profusamente. Y en un momento giran mis 2 hijos mirándome y me dicen, pa, ¿qué te pasa? O sea, yo estaba llorando mucho. Y hay algo del cine que me emociona. O sea, lloré en muchas de las películas de dibujitos animados de Pixar, de Disney, de estas que fui viendo, a muchas otras. Y es algo que la experiencia de ir al cine me sigue gustando. O sea, veo mucho en Netflix, en casa. En la época de los videos alquilaba videos y esas cosas. Pero el hecho de ir al cine y toda la experiencia, hago un paralelo con esto de encerrarnos a grabar acá, ¿no? Claro. O sea, hay algo de sumergirte de forma más profunda. Porque estás en Netflix y uy, pará que quiero ir al baño, pará, me voy a agarrar algo de comer, o sonó el teléfono, uy, estoy cansado, sigamos mañana. O sea, hay algo que no estamos dedicados 100% a eso. Y cuando uno va a una peli no le queda otra. Y eso de se apagan las luces, no hay otra cosa que hacer y estás 100% en algo, es algo que es difícil de lograr, por lo menos yo no lo logro no yendo al cine en otras ocasiones. Claro. Y creo que eso más la ocasión social de la salida, hace que el cine siga muy vivo, por lo menos esa es mi forma de verlo. Y también lo estoy relacionando ahora con algo que es tu objetivo, que es el objetivo de las charlas TED, que es sembrar temas de conversación, ¿no? Porque creo que el cine permite eso, o sea, compartir lo que uno vio en una historia, en una película, en relaciones humanas, da para después poder hablar sobre eso, ¿no? Con otros. Sí, totalmente. Por eso garpa bastante ir a ver las pelis cuando salen, porque la gente está hablando de eso. Claro. Yo hay muchas pelis tradicionales que no vi en su momento y las voy a ver ahora, y también puedo ir a charlar con alguien que se acuerda de eso, pero no es lo mismo que verla cuando sale, ¿no? Bueno, Jerry, genial esto. Placer, me placer encantó, total. Muchas gracias. Gracias por haber sido el inspirador y toda tu generosidad para ayudarme a empezar el podcast, a guiarme con los pasos a seguir y principalmente a inspirarme. Y bueno, insisto también con el agradecimiento también a todos los invitados que tuve. Hay muchos más, hay algunos que ya han pasado por acá pero que todavía no los subimos. Todos los que van a venir y a todos los oyentes. He recibido mails de distintas partes del mundo. Veo que me escuchan, porque uno tiene esa posibilidad, ¿no? Ver en qué ciudades lo escuchan. Es muy loco eso. Es muy loco. Che, Gus, yo te quiero agradecer a vos porque en todo este proceso de aprender de grandes aprendí un montón de un grande como vos, no solo en nuestra conversación, sino en aprender a hacer esto. Ahora me hago el canchero y digo, no estás en plano y hay que mover esto acá, allá, o bajame los graves, no sé, cosas que no sabía, aprendí un montón. Siento que gran parte de la calidad de aprender de grandes tiene que ver con la producción y todo lo que hacemos acá en tu estudio con vos y con tu equipo, que es impecable, y ojalá podamos ayudar a que otros, ahora quizás nuestra misión tiene que ser que más gente genere buen contenido. Así que ya saben, si alguien quiere, de los que están escuchando, hacer su propio podcast, le pide a Gus que le dé una mano a entender cómo se graba. A veces se puede grabar en la casa y se puede hacer sin inversión de plata, pero obviamente si lo quieren hacer profesionalmente, Gus también sabe mucho de eso. Qué bueno. Bueno, vamos a sacar un cupón de descuento. ¿Vale? Dale, algo así, una promo. Bueno, gracias, Jerry. Un placer, Gus. Placer total.
Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com.